Vamos a comenzar con la primera ponencia de esta jornada, Situación y perspectivas de la agricultura, tendencias a nivel global. Nuestra ponente es doctora, ingeniera agrónoma por la Universidad de Córdoba. Inició su carrera profesional en el sector privado en una firma de ingeniería ambiental en Alemania. Posteriormente se incorporó al Departamento de Economía, Sociología y Política Agraria de la Universidad de Córdoba. Su labor docente e investigadora la ha desarrollado en el ámbito de las políticas agrarias y el desarrollo rural, tanto en el contexto europeo como en el contexto latinoamericano. Ha formado parte del Comité de Expertos de la Comisión Europea, que asesora al Comité Permanente de Investigación Agraria sobre los nuevos retos para la investigación agraria en la Unión, siendo responsable de las cuestiones vinculadas con las políticas agrarias y rurales. Tras desempeñar distintos cargos de gestión en la universidad, desde 2016 es directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba. Vamos a dar la bienvenida a Rosa Gallardo. Muy buenos días. Pues buenos días. Rosa, cuando quieras. Buenos días y muchas gracias, David. Buenos días a todos, señor alcalde, autoridades, a todos los representantes de Primaflor y bueno, a todo el público asistente, al vicerrector de la Universidad de Almería. Un placer estar aquí y bueno, lo primero, agradecerles la oportunidad de poder compartir esta jornada con vosotros. Muchísimas gracias por la invitación a Primaflor, a su cátedra, a su fundación y a la cátedra Primaflor con la Universidad de Almería. No sé si puedo disponer de... Ahí. Gracias. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues... En pantalla. Ay, perfecto, muy bien. Bueno, pues la idea es compartir en estos minutos algunas reflexiones sobre la situación actual y las perspectivas de futuro de la agricultura a nivel global. Y lo primero que quería trasladarles es esta situación de complejidad del tema del que vamos a hablar. No estamos hablando solamente de un sector productor, sino que vamos a hablar de toda una cadena de valor con sus distintos eslabones, con la problemática de articulación que hay en esos eslabones. Vamos a hablar también del consumidor, de sus patrones de consumo, de sus preferencias, de su comportamiento. Vamos a hablar también de los distintos drivers que condicionan el funcionamiento de la cadena y el comportamiento de los consumidores. Drivers de carácter ambiental, por supuesto vamos a hablar de cambio climático, vamos a hablar de agua, vamos a hablar de temperaturas. Drivers también de carácter tecnológico, voy a hacer alguna referencia también a la necesidad de transformación digital y de tecnología. Drivers de carácter político, sin ninguna duda, la situación geopolítica que estamos atravesando condiciona mucho el funcionamiento de todo el sistema agroalimentario. Drivers de carácter sociocultural, vamos a hablar de jóvenes, vamos a hablar de mujeres, ¿no? Son elementos también muy importantes para el funcionamiento del sector, y drivers también de carácter demográfico. Y todo esto también está condicionado, como sabemos bien, por todo un contexto político e institucional que condiciona también el funcionamiento de la cadena de valor agroalimentaria. Y en este sentido me gustaría hacer dos consideraciones. En primer lugar, en el momento complejo y de incertidumbre que estamos atravesando, yo creo que es un momento en el que los gobiernos, las políticas, deben dar un paso al frente para tomar decisiones correctas, para impulsar, para proteger sectores que son estratégicos y que se encuentran en una situación complicada por el escenario de incertidumbre que atravesamos. Y, bueno, pues en ese sentido hay que reivindicar políticas que impulsen y protejan a estos sectores estratégicos como es el agroalimentario. Y la segunda consideración es el contexto institucional en el que nos movemos, marcado por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Un contexto institucional al que la Unión Europea responde
con su Pacto Verde, un Pacto Verde con las distintas iniciativas que tienen asociadas, de la granja a la mesa o biodiversidad 2030, que al final, bueno, pues lo que hacen es manifestar el compromiso de la Unión Europea, de sus políticas y de sus decisiones con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un compromiso con la Agenda 2030 que hace que el sector agroalimentario, que el sistema agroalimentario en el que bueno, pues vamos a centrar esta jornada, tenga que desenvolverse en el paradigma de la sostenibilidad, ¿verdad? Ya hemos hecho referencia a eso, un paradigma que creo que es fácil de defender, creo que es fácil de explicar, pero es muy difícil de ejecutar. Es difícil de ejecutar en toda su complejidad. Una sostenibilidad con 3 dimensiones. Por supuesto que hay que apostar por la dimensión ambiental, por el uso de los recursos, uso sostenible de los recursos naturales, por una gestión ambiental correcta, claro que sí. Por supuesto que hay que apostar por la dimensión social, formación, igualdad de oportunidades, pero no podemos olvidarnos de la dimensión económica. Necesitamos empresas que tengan rentabilidad, que no podemos olvidar todo lo que son los factores económicos de la sostenibilidad. Por tanto, la consideración que quería hacer en este sentido es la necesidad de situarnos en el centro de esa imagen. Ahí es donde está la verdadera sostenibilidad, en el equilibrio entre las 3 dimensiones: económica, social y ambiental. Perdón. Hemos hablado de complejidad, hemos hablado de sostenibilidad y quería poner sobre la mesa también otro elemento al que se ha hecho referencia también en la presentación que se ha hecho, que es la compleja situación que atravesamos de incertidumbre, de desajustes en el mercado, bueno, pues derivado y agravado fundamentalmente por la invasión de Ucrania. Haré referencia al problema de los precios y de los costes en las siguientes imágenes, pero quería pararme ahora en la problemática de la garantía de suministros. Hoy en día, que una empresa pueda garantizar los suministros es un elemento esencial y eso ha hecho que emerjan términos nuevos como es el reshoring, el nearshoring o el friendshoring. Es decir, cómo hacemos para lograr que nuestros suministros procedan de entornos que son amigables. El garantizar el suministro es, digamos, un elemento esencial a la hora de elegir de dónde proceden y no solamente mirar los costes, sino también mirar quién nos puede garantizar esos suministros, porque en la situación de incertidumbre que vivimos se convierten en un elemento fundamental para el desarrollo de la empresa. En cuanto a costes, conocemos todos la situación de incremento de costes que estamos atravesando. Las empresas lo están sufriendo, están condicionando su desarrollo, elevación en los costes, en los precios de materias primas, fundamentalmente en lo que se refiere a energía o, en el caso también del sector agroalimentario, fertilizantes. Es cierto que este incremento de costes varía de unos subsectores a otros, pero el problema que estamos atravesando es grave y es un problema al que hay que dar respuesta. Costes elevados y también la problemática de los precios con unas tasas de inflación que superan o que alcanzan los dos dígitos. Por tanto, una situación de incertidumbre, problemas geopolíticos que están llevando al sector agroalimentario a una situación complicada y que hace que las empresas pues tengan que elaborar mapas de riesgos para su cadena de suministros, que tengan que desarrollar unos sistemas de gestión inteligentes. Y cuando hablamos de inteligencia en el ámbito económico, estamos hablando de obtener toda la información necesaria, analizarla y en base a ese análisis de la información tomar mejores decisiones. Y ahí es verdad
que la tecnología digital, que la transformación digital puede aportarnos mucho, y de eso hablaremos también a lo largo de la jornada. Y también otro elemento importante en situación de incertidumbre es adoptar decisiones con una visión de medio y largo plazo, que nos permita desenvolvernos y salvar la situación complicada que atravesamos. Complejidad, hemos hablado de sostenibilidad, de desajustes del mercado. Otro elemento importante que está condicionando la situación actual y las perspectivas de futuro del sector agroalimentario es el cambio climático. Estos datos y estas gráficas que tienen aquí son de la cuenca del Guadalquivir, que es donde trabajamos fundamentalmente, pero es una situación en la que creo que lo compartimos en distintos ámbitos geográficos. Se intensifican los fenómenos de sequía, se observan cambios importantes en los patrones de lluvia y una tendencia decreciente en cuanto a este fenómeno. En la gráfica que tienen arriba es una gráfica de las dotaciones de los últimos 22 años en la cuenca del Guadalquivir. Y en las últimas décadas, aproximadamente 4 años de cada década, había suministros inferiores a la dotación media de la cuenca, pero en esta última década vamos ya por 6 años y en este último con un problema muy, muy grave de una dotación inferior a la dotación media. Estos años de dotación inferior a la media se corresponden también, y lo ven abajo, con periodos de sequía. Esta es una gráfica desde el año 1923 en el que se observan todos los periodos de sequía que se han atravesado y se ve como desde finales de la década de los 70, la década de los 80, de los 90, los periodos de sequía son más amplios y más acusados. Esa es la tendencia que tenemos y es una tendencia también en esa gráfica de la derecha que se observa desde el año 1920 con una tendencia decreciente. Es verdad que los patrones son irregulares, pero la tendencia es decreciente en cuanto a la lluvia. Y bueno, ese es el escenario que tenemos. Intensificación de los fenómenos de sequía, pero también temperaturas elevadas. Esta gráfica refleja la evolución de la temperatura sobre la media en el periodo 71-2000 y se observan cómo en los últimos años pues, la media de las temperaturas supera de forma clarísima la media de esos últimos años. Menos lluvia y temperaturas más elevadas y bueno, ese es el escenario en el que nuestra agricultura debe desenvolverse. Cambio climático que sin duda afecta al sector agrario, pero no puede poner en riesgo la primera función que tiene la agricultura, que es alimentar a la población. No lo olvidemos, estamos en un sector estratégico porque da respuesta a la demanda, una de las demandas principales que tiene la sociedad, que es la alimentación. El reto que tenemos es garantizar alimentación para todos en un escenario de menos recursos, unos recursos que cada vez son más escasos y a la vez protegiendo el planeta. Un reto que parece complejo, avanzar simultáneamente en esas 3 direcciones, más sostenibilidad, más rentabilidad, más productividad de alimentos. Puede ser posible alcanzarlo simultáneamente, pero es imprescindible la innovación. Solo se puede avanzar simultáneamente en sostenibilidad, en eficiencia y en rentabilidad si apostamos de forma clara y contundente por la innovación. La clave para el sector agrario, para poder avanzar, para poder responder a las demandas de la sociedad con el escenario de incertidumbre, cambio climático, contexto institucional que tenemos, la clave es la innovación. Una innovación diferente. Y quería hacer una breve referencia a la forma de innovar. A la forma de innovar que en Primaflor lo tiene muy claro y con la constitución de esta cátedra pues se refleja muy claramente. Esta es la innovación clásica, tradicional, con un tiempo de respuesta largo, que ahora mismo no podemos permitirnos. La
las circunstancias van cambiando de forma muy rápida y con un elemento esencial en la innovación clásica que era la autoría intelectual. Lo importante, la clave en la innovación clásica era la autoría intelectual. Pero de la innovación clásica hemos pasado a un nuevo paradigma de innovación, que es la innovación abierta. Es una innovación que utiliza y comparte mejor el conocimiento y es una innovación que tiene grandes dosis de sentido común. Qué necesario es el sentido común a la hora de innovar. En la innovación abierta, lo más importante es el cambio de cultura, los cambios culturales y la innovación colaborativa, la colaboración por encima de todo para la innovación. Hay una nueva figura en la innovación abierta que es el intermediario en la búsqueda de socios. Cómo ponemos a trabajar en común a todos aquellos que tienen algo que aportar en este problema para el que necesitamos innovación. Otro elemento importante de la innovación abierta es concentrarse en rentabilizar alianzas más que en la propiedad intelectual. Lo importante es la alianza, lo importante es trabajar juntos para avanzar en esa innovación. Y algo también esencial en cualquier sector, pero en el sector agroalimentario aún más, que es la creciente importancia de los intangibles, en este caso de la confianza. Cuando hay alianzas basadas en la confianza, es fácil que este paradigma de innovación abierta pueda implementarse y pueda dar los resultados que requiere la problemática y la situación actual que tiene el sector agroalimentario. Por tanto, hablamos de una innovación que permite tiempos de respuesta menores, dar respuesta a la problemática en un periodo más corto de tiempo y con tres elementos característicos que aparecen ahí. La transdisciplinariedad, trabajar juntos desde distintas disciplinas porque los problemas son cada vez más complejos. Es imposible abordar los problemas del sector agroalimentario desde una única disciplina. Necesitamos equipos multi y transdisciplinares y necesitamos integradores de sistemas para dar respuestas a esa complejidad de problemas que tenemos. Y alianzas, las alianzas como clave para poder avanzar, las alianzas para innovar. Estamos hablando de ecosistemas de innovación abierta que se basan en la cooperación para el codesarrollo, para la cocreación y para la copropiedad. Y aquí en estos ecosistemas tenemos que reinventarnos todos. Por supuesto que la universidad también tiene que reinventarse. Todos los actores que forman parte de ese ecosistema tienen que reinventarse. Ese modelo de transferencia lineal desde la investigación al sector, eso se acabó. Estamos trabajando juntos desde el principio de forma colaborativa para co-crear, para co-desarrollar y para ser copropietarios de esa innovación. Por tanto, es una nueva forma de innovar que necesita el sector ante los problemas complejos que estamos atravesando. Y alguna referencia a la posición que nuestra región y nuestro sector tiene en cuanto a la innovación. El mapa que tienen ahí a la derecha es un mapa regional en el que se refleja el estado de la apuesta por la innovación en cada una de las regiones y vemos que en el caso de España todas las regiones, con excepción de la Comunidad de Madrid y el País Vasco, pues están clasificadas como de moderada innovación o innovador emergente. En el caso de Andalucía, en color naranja, está clasificado como una región de carácter innovador emergente. Mucho camino por recorrer todavía hasta alcanzar ese color verde y azul, que es donde están los líderes, las regiones líderes en innovación o innovadores fuertes. Entonces, esto vamos a mirarlo en positivo. Es un camino que hay que recorrer y se necesita una apuesta contundente por la innovación. Y en la gráfica que tienen aquí a la izquierda,
quiero llamar la atención, bueno, en el porcentaje, en el gasto que se dedica a actividades innovadoras, un porcentaje todavía demasiado bajo para las necesidades de innovación que tiene el sector. Estamos hablando en el sector primario de un 0,75% del gasto en actividades innovadoras sobre las cifras de negocios. Todavía hay recorrido ahí para apostar mucho más por la innovación en el caso de las empresas agroalimentarias. Esta cifra se eleva algo en el caso de la industria. En alimentación y bebidas, pues unas cifras muy similares, pero más allá de las cifras, la idea y el mensaje es que necesitamos una apuesta contundente por la innovación en las empresas agroalimentarias en general. Solo es posible avanzar con innovación y con innovación abierta, con alianzas, con colaboración, con co-creación. ¿Y para qué la innovación? Pues para muchas cosas que necesita el sector agroalimentario, y voy a hacer referencia solo a alguna de ellas. En primer lugar, para ser más eficientes en la utilización de productos, de los productos agroalimentarios. Y cuando hablamos de eficiencia en la utilización de productos agroalimentarios, hablamos de la reducción de pérdidas y desperdicio alimentario. Ahí hay todavía mucho que avanzar para reducir el desperdicio alimentario, desperdicio en los distintos eslabones de la cadena de valor agroalimentaria, tanto en la logística como en la transformación, en la distribución, en el marketing. Bueno, pues en España 1,2 millones de toneladas se desperdician, ahí hay mucho margen de mejora para ser eficientes en el uso de productos agroalimentarios, y ahí hay un espacio necesitado de innovación de todo tipo. En segundo lugar, innovación para ser más eficientes en la utilización de subproductos y residuos, y ahí emerge con fuerza un concepto que seguro que lo manejan, lo conocen, que es la economía circular. Es un concepto que está muy ligado a la sostenibilidad, es decir, optimizar el valor de los productos, materiales, recursos que se ponen a disposición del proceso productivo para minimizar la producción de residuos. Es un proceso que trata de optimizar al máximo el valor de todo lo que se pone a disposición del proceso productivo. Aquí hay mucha necesidad de innovación, se han dado pasos importantes, pero todavía queda mucho por hacer en este sentido. Y aquí hay una de las grandes tendencias del sector agroalimentario en los próximos años. Innovación también para ser más competitivos, y aquí hay ámbitos de innovación muy diversos, que no me voy a detener en muchos de ellos, simplemente quiero hacer referencia a un ámbito de innovación que puede permitir mejorar la competitividad del sector agroalimentario, que es la biotecnología. También mucho por hacer en ese campo. En el caso de la biotecnología, bueno, pues la genómica, en sentido amplio, que puede permitirnos a largo plazo aumentar y mejorar la producción de alimentos, o también la nutrición genómica, es decir, la utilización de esta tecnología para el diseño de dietas adaptadas a la reducción o a la lucha contra determinadas enfermedades. Y en el ámbito de la biotecnología también la tecnología enzimática CRISPR, que también bueno, pues marca una tendencia, la edición y el corte de determinadas trazas de ADN que nos permiten también, bueno, pues la lucha contra determinadas enfermedades, y tiene una aplicación enorme y muy amplia en medicina, pero por supuesto también en agricultura y en alimentación. Es un campo, el de la biotecnología, que puede ofrecer muy buenas oportunidades para el sector agroalimentario para mejorar esa competitividad en sentido amplio. Y en cuarto lugar, y no menos importante, innovación para proteger
el planeta, para proteger nuestro entorno y para ser más eficientes en el uso de los recursos, unos recursos que hemos visto que son cada vez más escasos y que requieren cada vez de un uso más eficiente para no poner en riesgo la productividad. Y en ese ámbito, pues, me gustaría poner sobre la mesa dos recursos que creo que son esenciales para el futuro de la agricultura, para el futuro del sector agroalimentario en general, el suelo y el agua. El agua, por supuesto, es clave para el futuro, pero al suelo quizás se le ha prestado menos atención de la que se le debería haber prestado y creo que es un recurso esencial para el futuro de nuestro sector. Agricultura de conservación para el secuestro de carbono, esa huella de carbono y la capacidad que tiene la agricultura para avanzar en ese sentido. Es un valor más de nuestro sector. Se habla también de estrategias de cultivar carbono para obtener valor también y complementar el valor de la producción agroalimentaria, y después también la utilización de microorganismos para favorecer la absorción de nutrientes o para proteger mejor al cultivo de determinadas enfermedades. Bueno, de cualquier forma, un recurso importante al que hay que prestar atención porque de él depende parte del futuro de nuestro sector. Y el agua clave. Sin agua es imposible que podamos avanzar y ahí hay innovaciones, bueno, pues enormes de todo tipo, fundamentalmente también de carácter tecnológico. ¿Cómo hacemos para mejorar la eficiencia del agua? Ejemplos hay muchísimos, no me voy a detener mucho porque hay una ponencia posterior en tecnología, en transformación digital, pero los avances en cuanto a riego inteligente, riego de precisión, cómo utilizamos la tecnología digital para poder predecir y planificar con tiempo cuándo, cómo y cuánto regar, cómo no desperdiciar ni una gota de agua a la hora de tomar decisiones en la gestión del agua. Ahí hay un campo de innovación amplísimo en el que la inteligencia artificial, la utilización de inteligencia artificial nos está dando hoy en día grandes alegrías en la gestión de comunidades, en esa gestión inteligente de comunidades de regantes. Y la energía, si el problema del agua es importante, en el caso del regadío, agua y energía son un binomio que van unidos y ahí hay también innovaciones importantísimas en el uso de energías renovables, de energía fotovoltaica, para poder reducir el coste de la energía y sobre todo garantizar un suministro estable y sostenido. Para avanzar en la eficiencia y para avanzar en este tipo de innovaciones, ahí emerge con fuerza la digitalización, la transformación digital, que es el medio para dar respuesta a la sostenibilidad en las tres dimensiones que hemos comentado inicialmente. Aquí solamente una breve referencia, porque no quiero ocupar ni abordar la temática de las siguientes mesas, pero simplemente con la digitalización, con la transformación digital, se trata de escuchar mejor lo que el suelo, lo que la planta, lo que la atmósfera tiene que decirnos, para esos datos transformarlos en información que sea útil para el agricultor para tomar mejores decisiones. No es más que eso. Necesitamos la tecnología necesaria para que esos datos puedan convertirse en información útil para el agricultor o para el técnico de una cooperativa o de una empresa agroalimentaria. La disponibilidad de la tecnología
es clara, se han producido avances importantísimos en muchos ámbitos y en muchas tecnologías, pero sí que es verdad que tenemos una tasa de adopción de esa tecnología todavía muy baja y con mucho recorrido. Algunas cifras de la situación del sector agroalimentario español en cuanto a la adopción de esta tecnología: empresas agroalimentarias que hacen uso del comercio electrónico apenas un 30%, que utilizan Big Data un 5%, que compran servicios de cloud computing un 24%, que proporcionan capacitación en TICs a sus empleados un 14%, empresas agroalimentarias con ERP interno 55%, y dos elementos muy importantes para que la transformación digital pueda avanzar al ritmo que tanto el sector como la sociedad necesita: la cobertura de banda ancha, un 73%, y la competencia, la capacitación, la formación de todos los actores de la cadena de valor agroalimentaria. En este caso, el indicador que traigo son los individuos de zonas rurales con competencias básicas en TICs, apenas un 30%. Son datos que nos hacen ver, bueno, que todavía queda camino por recorrer para avanzar en esa dirección de la transformación digital. Por tanto, no estamos frente a un problema tecnológico, estamos frente a un problema de adopción de la tecnología. ¿Cómo hacemos para que esa curva de difusión de la innovación pues se acorte en el tiempo y para que podamos saltar ese abismo que aparece ahí y que no se quede nadie atrás en esta apuesta y en esta revolución digital, para que esos que están en esa parte de la curva mirando con recelo este tipo de innovaciones puedan incorporarse a esta revolución digital. Por supuesto que hay obstáculos de tipo económico, de tipo cultural, también de tipo actitudinal, también de tipo tecnológico, pero son obstáculos que deben salvarse porque nos jugamos mucho en esta apuesta. Una breve referencia a dos claves que creo que son muy importantes para poder avanzar: la formación, la capacitación y el asesoramiento de todos los actores de la cadena de valor agroalimentaria. Esta es una encuesta de la Comisión Europea acerca de las barreras que tienen las empresas agroalimentarias para poder subirse al tren de la digitalización, de la transformación digital, y la primera de ellas es la dificultad para contratar personal con las competencias adecuadas. Necesitamos profesionales en el sector agroalimentario con las competencias tecnológicas y digitales necesarias para avanzar en este camino. Esta es una imagen del foro de Atagri que se celebró hace 2 años y, por cierto, se celebra en el Ejido en noviembre de este año, dentro de unos días. Es un foro de impulso para la transformación digital y precisamente los agricultores reconocían que se necesita tecnología, claro que sí, pero primero se necesita formación, capacitación de todos los actores de la cadena de valor agroalimentaria. Otro elemento importante, los jóvenes, el relevo generacional. Sin jóvenes es muy difícil que podamos avanzar en esta dirección al ritmo que la sociedad lo necesita. Y creo que la tecnología y la digitalización son elementos de atracción de jóvenes al sector. Esta es la gráfica que recoge los datos del último censo agrario publicado y vemos que que casi el 40%, bueno, en el caso, la barra de color rojo son las cifras nacionales y la barra de color verde son las cifras de Andalucía. En el caso español, más del 40% de los jefes de explotación tienen más de 65 años. En el caso de Andalucía, un poquito menos, pero una cifra también alarmante. Y quizás más preocupante es la parte izquierda de la gráfica. Apenas el 4% de los jefes de explotación tienen menos de 35 años. Ahí tenemos una realidad en nuestro sector que requiere de forma importante la incorporación de jóvenes por muchas razones. Una de ellas, por supuesto, para avanzar al ritmo adecuado en la transformación digital. Y también quería llamar la atención acerca de la necesidad de incorporar todo el talento
con el que la sociedad cuenta al sector agroalimentario. Necesitamos que las mujeres apuesten también y tengan presencia también en este sector. Estos también son datos del último censo agrario, del porcentaje de mujeres jefas de explotación por comunidades autónomas. En el caso de Andalucía no llega al 30% esa presencia de mujeres. Es un campo en el que hay que trabajar mucho para que la presencia real de la mujer refleje todo el potencial y todo lo que la mujer puede aportar a este sector que tanto lo necesita. Y finalizo ya haciendo una breve referencia a otro ámbito del todo este sistema agroalimentario, que es el del consumidor. Tampoco voy a entrar en muchos detalles porque después habrá una sesión en la que se tratará con mucha más profundidad de estos temas, pero no quería dejarlo atrás porque es verdad que las perspectivas, las tendencias de la agricultura y del sector agroalimentario vienen muy condicionadas por las tendencias del consumidor, por esa búsqueda, entre otras cosas, de una seguridad y trazabilidad en los alimentos, lo que se denomina el freedom food, es decir, alimentos seguros, pero también verdes, saludables y éticos, y todo eso condiciona la forma de producir y condiciona las decisiones que adopta la empresa agroalimentaria. La importancia de los alimentos funcionales, cada vez más demandados y cada vez pues más presentes en lo que son las preferencias y las decisiones de los consumidores, alimentos con alto contenido pues, en antioxidantes, en proteínas, en carbohidratos, prebióticos, elementos funcionales muy demandados que condicionan las decisiones de la empresa también agroalimentaria. O el uso de envases inteligentes también pues es otra de las innovaciones y también de las tendencias para el futuro de nuestro sector agroalimentario. Y voy finalizando ya, nos movemos en un ámbito en el que el consumidor apuesta por un estilo de vida saludable y sostenible, que son precisamente los dos términos que utiliza el nombre de la cátedra, ¿verdad? De agricultura sostenible y también alimentación saludable. Pues tanto la cátedra como su nombre están ahora mismo en el núcleo del debate. Yo creo que en el centro de lo que son las tendencias de futuro para este sector, el consumidor va buscando una experiencia cuando va a consumir productos alimentarios. El consumidor necesita también de confianza, necesita que aquello que consume le dé la confianza necesaria para apostar por ese producto y, por lo tanto, necesitamos de garantías para que el consumidor tenga certeza de que eso que está consumiendo tiene las características que indica de calidad, de salubridad y de inocuidad necesarias. La importancia de las certificaciones, avanzar en las certificaciones para ganar en esa confianza que necesita el consumidor. Y algo muy importante, y quería acabar antes de hacer unas breves consideraciones a modo de conclusión, quería acabar con eso, con la comunicación e información. Estamos en un sector que necesita comunicar mucho mejor lo que hacemos, lo que aportamos y lo que le damos a la sociedad. Y creo que eso es responsabilidad de todos, de todo ese ecosistema agroalimentario complejo que tiene que comunicar de forma mucho más clara y contundente todo lo que está haciendo, todo lo que le está aportando a la sociedad para garantizar una alimentación en calidad y en la cantidad y en la calidad que la sociedad necesita. Por tanto, ese es un reto muy importante el que tenemos por delante. Y ya voy finalizando a modo de conclusión para recoger algunos de los aspectos que he tratado en estos minutos. Sin duda alguna estamos en un contexto complicado y si hay un elemento que caracteriza el contexto que estamos viviendo es el de la incertidumbre. Hay mucha incertidumbre en el sector agroalimentario.
Eso viene marcado tanto por el cambio climático, por la situación geopolítica que estamos viviendo, que agrava los desajustes del mercado, pero sin embargo creo que cuanto más complicado es el escenario, más importantes son dos elementos que aparecen ahí. La excelencia, apostar por la excelencia, estamos con una empresa que de verdad ha apostado por la excelencia y también con la visión estratégica en todas las fases del proceso. Pensar también en el medio y largo plazo de forma estratégica, esa visión inteligente de la que hablábamos, de tomar decisiones basadas en información y en el análisis de toda esa información. Yo creo que hay oportunidades grandes para el sector agroalimentario basadas en ese reposicionamiento estratégico del sector agroalimentario, en este complejo escenario que atravesamos. La mirada se ha vuelto hacia la agricultura, se ha vuelto hacia la alimentación y aprovechemos esa oportunidad. Estamos en el centro del debate y creo que la agricultura y el sector agroalimentario puede y debe responder, creo que no queda otra, de responder a ese reto, a esa oportunidad que tenemos. La clave está en la innovación, sin ninguna duda, en una apuesta clara y contundente por la innovación y por una innovación abierta, con esas características que hemos comentado, colaborativa, con alianzas, con confianza. La agricultura en el futuro debe ser a la vez todo eso, debe ser productiva, debe ser rentable y debe ser sostenible, o no será. Y por tanto, creo que la agricultura será digital. La apuesta por la transformación digital debe ser clara, los avances tecnológicos son enormes, pero el reto está en intensificar, en mejorar esa tasa de adopción de la tecnología. Y corremos el riesgo de pensar que estamos ante un reto puramente tecnológico, no es así. Avances tecnológicos se han producido muchos, la tecnología está disponible y creo que hay elementos que son determinantes en este proceso de transformación, como son el relevo generacional, la formación, el asesoramiento, las alianzas, pero sobre todo el cambio cultural y el cambio en las actitudes de todos los actores que formamos parte de ese ecosistema agroalimentario. Así que tenemos un reto enorme por delante y la sociedad pues, no puede permitirse que fallemos a la hora de dar respuesta a ese reto. Posibilidades hay, la innovación está ahí y ojalá trabajemos juntos para dar respuesta a todos esos retos. Así que muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias.